El aire seco de Jalisco se mezclaba con el olor a flores marchitas y cera derretida. El pueblo entero parecía reunido en torno a la hacienda de los Ortega, donde el féretro de doña Mercedes reposaba bajo un cielo encapotado. Afuera, los caballos atados a los postes respiraban con inquietud, como si también percibieran la tensión que se acumulaba en cada rincón. No había llanto abierto ni abrazos de consuelo, solo un silencio espeso, interrumpido de vez en cuando por murmullos y rezos entre dientes. La matriarca había muerto como había vivido, imponiendo respeto, y sin embargo, en aquella reunión de sus hijos y nietos, lo que reinaba no era la unión, sino la distancia. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto, como si temieran que hasta el eco de sus voces pudiera despertar viejas heridas. Ernesto, el hijo mayor, se mantenía de pie junto a la ventana. Era un hombre de hombros anchos y mirada endurecida por los años de trabajo y las responsabilidades que nunca pidió. Miraba el ataúd con una mezcla de rabia contenida y un dolor que no sabía expresar. Tanto sacrificio y ahora, ¿para qué?, pensaba. En su interior una pregunta lo carcomía. ¿Qué quedaría de la familia después de aquel entierro? Antes de seguir, quiero invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí descubrirás historias donde los secretos familiares, los silencios y las decisiones inesperadas cambian destinos enteros. Marta, la hermana de Ernesto, estaba sentada a un lado del salón con un vestido negro impecable y un rosario entre las manos. Sus ojos, sin embargo, brillaban más de impaciencia que de devoción. Nunca le gustó la idea de aparentar unidad cuando lo único que existía era un muro de resentimientos. Julián, el menor, se refugiaba en un rincón con una copa de tequila que había conseguido de la cocina. Su rostro, marcado por la bohemia y los años de frustración, mostraba un desinterés que era más un escudo que una verdad. Había regresado del extranjero apenas unas horas antes, solo por obligación, y ahora miraba a su madre muerta como quien contempla una pintura que no sabe interpretar. El ambiente estaba cargado de recuerdos no dichos. Los vecinos del pueblo pasaban a despedirse de doña Mercedes con respeto, inclinando la cabeza, murmurando palabras de gratitud por favores pasados. Afuera, el murmullo de las cigarras parecía aumentar, llenando los silencios que la familia no quería enfrentar. Ernesto apretó los puños al recordar las últimas palabras de su madre, duras como siempre. No quiero lágrimas falsas en mi velorio. Si algo tienen que decir, díganlo después. Ahora esas palabras lo perseguían. Él quería hablar, pero el nudo en la garganta era más fuerte. En medio de aquel silencio tenso, Clara, la empleada que llevaba más de 3 décadas sirviendo en la hacienda, se movía discretamente, colocando velas y ofreciendo café a los invitados. Su rostro cansado ocultaba una tormenta interna. Sabía cosas que nadie más sabía, secretos que doña Mercedes le había confiado en vida. Miraba a los hermanos con una mezcla de compasión y temor, preguntándose si llegaría el momento de revelarlos. El sacerdote comenzó a rezar un rosario en voz baja, y las voces de los presentes se unieron con desgano. El eco de las oraciones rebotaba contra las paredes de adobe, recordando a todos que, por más que intentaran fingir, nada sería igual después de aquel día. Ernesto suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros otra vez. La hacienda, la familia, el apellido Ortega, todo parecía desmoronarse junto con la ausencia de su madre. En el aire quedaba una certeza muda. El entierro no sería el final, sino el inicio de algo mucho más complicado. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo presentían, porque detrás del féretro y de las flores había palabras aún guardadas, palabras que cambiarían para siempre el destino de los Ortega. La hacienda de los Ortega se levantaba en medio de los campos de agave como un gigante herido por el tiempo. Sus muros gruesos, pintados de cal blanca y manchados por la humedad de los años, guardaban historias que nadie se atrevía a contar. El portón de hierro permanecía abierto, dejando entrar a vecinos y conocidos que venían a rendir respeto a doña Mercedes. Adentro, el eco de pasos y murmullos parecía hacer vibrar las paredes, como si la casa misma escuchara y guardara cada palabra. Ernesto caminaba por el pasillo principal con el ceño fruncido. El olor a incienso se mezclaba con el polvo de las alfombras viejas, y la imagen de los retratos familiares lo seguía a cada paso.
Reconocía en aquellas pinturas la soberbia de su madre, siempre firme, siempre recta, como si incluso desde el lienzo le exigiera obediencia. En el salón principal, Marta conversaba con un grupo de vecinas del pueblo. Su tono era pausado, pero cargado de orgullo. Mi madre fue una mujer de carácter. Nadie podía con ella. Lo que tenemos se lo debemos a su esfuerzo. Las vecinas asentían, aunque algunas intercambiaban miradas discretas, conscientes de los pleitos internos de la familia. Marta sostenía el rosario con fuerza, como si fuera un cetro, recordando a todos que ella también llevaba la sangre de la matriarca. Julián, por su parte, se había refugiado en el patio trasero. El olor del tequila en su aliento lo delataba, pero él no se preocupaba por las apariencias. Encendió un cigarrillo y observó las bugambilias que crecían alrededor de la fuente. «Siempre la misma farsa», murmuró. «Todos aquí pretendiendo que éramos una familia ejemplar». Clara apareció en silencio para dejarle un vaso de agua. Su mirada era serena, pero su voz sonó firme. Su madre lo esperaba, don Julián. No venga a manchar su memoria con palabras que no le hacen justicia. Él la observó con una mezcla de fastidio y vergüenza. Dio una calada más al cigarro y lo apagó contra la piedra. «Ella sabía quién era yo, nunca lo oculté», respondió, y aunque intentó sonar desafiante, su voz se quebró apenas un instante. Mientras tanto, los vecinos comentaban entre sí la grandeza de la hacienda y la autoridad de doña Mercedes. Algunos recordaban las fiestas patronales, donde la matriarca siempre tenía un lugar central. Otros, los préstamos y favores que había hecho en secreto para sostener a familias enteras. Era evidente que, para el pueblo, la señora había sido más que una terrateniente. Era un símbolo. Ernesto escuchaba aquellas palabras desde lejos, con una mezcla de orgullo y desconfianza. Sabía que muchos admiraban a su madre, pero también sabía que ella había construido su poder con disciplina implacable, incluso a costa de los suyos. ¿Qué dirían si supieran lo que realmente pasaba entre estas paredes?, pensó mientras cerraba los puños. El reloj de péndulo en el pasillo marcaba las horas con un sonido grave. Cada campanada resonaba en el pecho de los presentes, recordándoles que el tiempo seguía corriendo, aunque la figura que lo había controlado todo ya no estuviera. En la cocina, Clara organizaba las bandejas con pan dulce y café. Su rutina de servicio era impecable, pero sus pensamientos estaban lejos de las tazas y las charolas. Ella conocía secretos que nadie más sabía, confidencias de la matriarca en noches de insomnio, cartas escritas y guardadas en cajones, confesiones hechas en susurros. Miraba hacia el salón con inquietud, preguntándose cuánto tiempo podría mantenerse en silencio. El velorio se alargaba. Algunos vecinos comenzaron a retirarse, dejando en el aire un murmullo de despedida. Los hermanos permanecían distantes, cada uno refugiado en su propio rincón, incapaces de compartir el duelo. La hacienda parecía más grande y más fría que nunca, y mientras las velas seguían consumiéndose lentamente, todos sabían que lo peor aún estaba por venir. La noche caía lentamente sobre la hacienda, envolviéndola en un silencio aún más denso que el del día. El velorio continuaba, pero ahora solo quedaban los familiares más cercanos y unos cuantos vecinos que rezaban en voz baja. El aire olía a café recalentado y a las velas que se consumían despacio, dejando sombras inquietas sobre las paredes. En el salón principal, Ernesto se mantenía sentado junto a la ventana, mirando hacia el patio donde las bugambilias se agitaban con la brisa nocturna. Marta estaba frente a él, con la espalda recta y el gesto firme, como si incluso en medio del luto quisiera dejar claro quién tenía el control. «Siempre fuiste el preferido de mamá», dijo Marta de repente, rompiendo el silencio. Aunque nunca lo admitiera, todos lo sabíamos. Ernesto giró el rostro hacia ella, sorprendido por la frialdad en su voz. «No hables de lo que no entiendes. Yo fui el que cargó con las decisiones que ustedes no quisieron tomar. Eso no es favoritismo, Marta. Es responsabilidad». Julián, sentado más atrás, rió con amargura. «Responsabilidad, así le llamas ahora. Yo lo único que vi fue a mamá moldeándote a su antojo, como si fueras su reflejo». Las palabras quedaron flotando en el aire, como cuchillos suspendidos. Nadie contestó de inmediato. Cada uno sabía que aquellos reproches no nacían esa noche, sino que llevaban años fermentando.
Un murmullo se escuchó desde un rincón, donde algunos primos hablaban en voz baja, recordando anécdotas de la infancia. ¿Te acuerdas cuando doña Mercedes no nos dejaba correr en el patio porque decía que parecía un mercado? Sí, y cuando Julián se trepó al tejado, casi la mata del susto. Las risas contenidas se apagaron pronto al notar la tensión de los tres hermanos principales. El ambiente estaba impregnado de una extraña mezcla, respeto hacia la difunta y resentimiento entre los vivos. Era como si cada rincón de la hacienda guardara una historia distinta, y cada persona allí presente llevara consigo una versión propia de lo que significaba haber crecido bajo la sombra de doña Mercedes. Ernesto cerró los ojos un momento y en silencio recordó su infancia. Se vio a sí mismo, con apenas 8 años, arriando el ganado bajo el sol ardiente porque su madre insistía en que debía aprender el valor del trabajo. Recordó también las noches en que ella lo reprendía con palabras duras, pero al mismo tiempo lo cuidaba cuando enfermaba. Doña Mercedes nunca mostró ternura abierta, pero su amor se expresaba en actos firmes, casi implacables. Ella nos formó a todos, a su manera, dijo Ernesto con voz baja, más para sí que para los demás. Marta bufó con desdén. Nos formó, sí, pero también nos dividió. Siempre necesitaba tener la última palabra, incluso cuando se trataba de nuestras vidas. Julián la miró y asintió como si por primera vez coincidieran en algo. Sin embargo, no añadió nada más. Prefería el silencio a seguir alimentando una disputa que, en el fondo, sabía interminable. Mientras tanto, Clara entró con otra bandeja de café. Colocó las tazas sobre la mesa y miró a los hermanos sin decir nada. En su interior, sentía la punzada de una verdad que conocía demasiado bien. Todos hablaban de doña Mercedes desde su propia herida, pero ninguno realmente entendía lo que había detrás de las decisiones de la matriarca. El reloj volvió a sonar, marcando las 10 de la noche. El eco recorrió la hacienda como un recordatorio de que el tiempo seguía corriendo, arrastrando consigo los silencios y los reproches. Los hermanos permanecieron quietos, prisioneros de sus recuerdos y de sus palabras no dichas. Afuera, el viento soplaba más fuerte, levantando el polvo del patio. Era como si la misma noche quisiera anunciar que algo aún estaba por desatarse. Y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos sabían que lo que realmente importaba aún no había sido revelado. El amanecer llegó con un aire más frío de lo habitual, como si el clima también hubiera decidido guardar luto. La hacienda amaneció en silencio, salvo por el canto distante de un gallo y el crujido de las puertas que Clara abría para ventilar el salón principal. El ataúd ya había sido retirado, pero la ausencia de doña Mercedes era tan evidente como si aún estuviera allí, vigilándolos a todos. Los hermanos se reunieron en la sala, donde las paredes exhibían viejas fotografías enmarcadas, bodas, bautizos y reuniones familiares que ahora parecían fantasmas de un tiempo irrecuperable. El ambiente era solemne, aunque cargado de impaciencia. Ernesto se acomodó en una silla de madera, con los brazos cruzados y la mirada fija en la mesa, donde se colocaría el testamento. Marta, elegante incluso en el luto, se sentó con la barbilla en alto, como si ya anticipara recibir lo que creía merecer. Julián, en cambio, llegó con paso lento, aún con la resaca de la noche anterior, y se dejó caer en un sillón, sin disimular su desinterés. El notario entró poco después. Era un hombre de mediana edad, delgado, con gafas redondas y un maletín de cuero que parecía pesar más de lo normal. Saludó con un leve gesto y comenzó a preparar los documentos sobre la mesa. El crujido del papel, al ser acomodado, rompió el silencio tenso del cuarto. «Estamos aquí para dar lectura a la última voluntad de doña Mercedes Ortega», dijo con voz grave, que resonó en la sala como un eco solemne. «Les pido respeto y silencio durante el proceso». Los hermanos asintieron, aunque Marta no pudo evitar mirar de reojo a Ernesto, como si temiera que interfiriera de algún modo. El notario abrió el sobre principal y desplegó varias hojas manuscritas con la firma de doña Mercedes al final. Sus ojos recorrieron rápidamente las primeras líneas antes de comenzar a leer. Las palabras de la matriarca parecían cobrar vida en aquella voz prestada. Recuerdos de su vida, agradecimientos formales a la comunidad
y un inicio meticuloso sobre cómo debían repartirse ciertos bienes menores. Sin embargo, todos esperaban llegar a lo más importante, la hacienda, el corazón del legado familiar. Clara se había quedado en la puerta, con un delantal limpio y las manos entrelazadas. No debía estar allí, pero nadie la echó. Su rostro mostraba una mezcla de respeto y nerviosismo, como si intuyera que lo que estaba por escucharse no sería sencillo. Ernesto escuchaba con el ceño fruncido. Reconocía en cada palabra la manera de expresarse de su madre, directa, dura, sin adornos innecesarios. Marta, en cambio, movía el pie con impaciencia, ansiosa por escuchar lo que le correspondía. Julián bostezó, disimulando poco, convencido de que nada le importaba demasiado. De pronto, el notario interrumpió la lectura. Revisó los papeles con gesto confundido y sacó un sobre más pequeño, sellado con cera roja. Lo sostuvo en alto. Aquí hay una instrucción adicional. Está dirigido a Clara Hernández. El aire se cortó de inmediato. Los hermanos voltearon al unísono hacia Clara, como si de pronto hubiera dejado de ser invisible. Marta arqueó una ceja con incredulidad. «¿Perdón?», dijo, con un tono que destilaba desdén. «¿Qué hace el nombre de la sirvienta en los asuntos de familia?». Clara bajó la mirada, temblando, sin saber qué hacer. El notario aclaró la garganta. Doña Mercedes dejó claro que este sobre debía ser abierto en presencia de todos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Ernesto clavó sus ojos en Clara, tratando de descifrar si ella sabía de qué se trataba. Julián, con una sonrisa irónica, murmuró: «Esto se pone interesante». Marta se levantó de golpe. «Exijo que se respete el orden del testamento. Si hay un sobre para la empleada, que lo lea después. Primero, lo que corresponde a la familia». El notario negó con la cabeza. «Lo siento, señora. La voluntad de doña Mercedes es clara. Este sobre debe abrirse antes de continuar con el reparto». Clara apretó el delantal con fuerza, sintiendo que todas las miradas la atravesaban. Sus labios se movieron sin emitir sonido alguno, como si buscara valor en medio de aquel escrutinio. En aquel instante, todos entendieron que lo que estaba por revelarse tenía el poder de cambiarlo todo. El silencio en la sala era tan espeso que se podía escuchar el latido del reloj de péndulo en el pasillo. El notario sostenía el sobre sellado, esperando una señal, mientras los hermanos miraban a Clara como si de repente hubiera dejado de ser parte del mobiliario y se hubiera convertido en una intrusa. Marta fue la primera en romper el silencio. «Esto es absurdo, no tiene sentido que mamá le dejara algo a ella. Clara siempre fue una empleada, nada más». Ernesto la observó con seriedad, sin responder de inmediato. En el fondo también estaba sorprendido, pero algo en su interior le decía que su madre nunca hacía nada sin un motivo claro. «Si mamá lo dejó escrito, hay que escucharlo», dijo al fin con voz firme. Julián, con una sonrisa torcida, se recargó en el sillón. «Yo digo que lo abra ya. Si tanto misterio hay, mejor acabar de una vez. Además, ¿no tienen curiosidad? Porque yo sí». El notario carraspeó manteniendo su postura profesional. Doña Mercedes fue explícita. «La señorita Clara debe abrir este sobre y leerlo en presencia de todos». Clara sintió que las piernas le temblaban. Nunca se había visto en el centro de atención de aquella familia. Durante más de 30 años había servido a los Ortega en silencio, soportando desprecios y órdenes sin replicar. Ahora todos la miraban como si de ella dependiera el futuro. «Yo no sé si debería», balbuceó, sin atreverse a extender la mano. Marta chasqueó la lengua. «Esto es una humillación. Nuestra madre ya no está, y ustedes permiten que una sirvienta se meta en lo que no le corresponde». Ernesto levantó la voz cortante. «Basta, Marta. Si mamá lo quiso así, debemos respetarlo». Los ojos de Clara se humedecieron, pero respiró hondo y se acercó lentamente. Sus dedos tocaron el sobre, sintiendo la rugosidad de la cera aún intacta. Le temblaban las manos como si sostuviera una carga demasiado pesada. Finalmente, con un movimiento torpe, rompió el sello. Un murmullo recorrió la sala. Marta se levantó de su asiento, indignada. «Esto es ridículo», exclamó. «Mamá estaba senil cuando escribió eso. No puede tener validez». El notario la interrumpió con calma. «El documento está fechado y registrado en regla. Tiene plena validez legal».
Marta apretó los labios conteniendo la furia. Julián, en cambio, parecía disfrutar del caos. «Vamos, Clara», dijo con tono burlón. «Sorpréndenos con las últimas palabras de la gran doña Mercedes». Clara bajó la mirada hacia el papel que había sacado del sobre. Reconoció de inmediato la letra firme de la matriarca. Sus ojos se nublaron de lágrimas, pero logró articular: «A quien encuentre estas palabras, quiero que sepa que no están escritas a la ligera». Se interrumpió, tragando saliva. La emoción le cerraba la garganta. Todos esperaban impacientes, cada uno con sus propios pensamientos. Ernesto sintió un escalofrío al escuchar esa voz de su madre revivir a través de la lectura. Marta cruzó los brazos con gesto desafiante, mientras Julián jugueteaba con un encendedor, como si quisiera provocar aún más tensión. Clara continuó: «Esta carta es para Clara, quien ha estado a mi lado más tiempo que cualquiera de mis propios hijos. Ella conoce mis silencios, mis noches de desvelo y las verdades que nunca dije en voz alta. Si ahora escuchan sus labios, es porque deseo que mis hijos comprendan algo que les oculté demasiado tiempo». Un murmullo de sorpresa estalló entre los primos y vecinos que aún permanecían en la sala. Marta palideció. «¿Ocultó qué?», susurró, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El corazón de Clara latía con fuerza. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Levantó la vista un instante y encontró los ojos de Ernesto clavados en ella, buscando una respuesta. Pero Clara sabía que apenas había empezado. La carta contenía mucho más, y cada palabra prometía abrir una herida aún más profunda en aquella familia. Clara respiró hondo antes de continuar leyendo. La hoja temblaba en sus manos, pero su voz, aunque quebrada, empezó a llenarse de una fuerza inesperada. Todos en la sala la miraban con atención, atrapados por aquellas palabras que parecían devolver a la vida a la matriarca. «Sé que en este momento mis hijos están escuchando, y quizá se pregunten por qué elegí a Clara para transmitirles mis pensamientos. La respuesta es simple. A ella nunca le tembló el corazón para decirme la verdad, aunque me doliera. Y ustedes, mis propios hijos, tantas veces callaron por conveniencia». Marta apretó los labios, colorada de ira. Ernesto bajó la mirada, sintiendo la punzada de una verdad incómoda. Julián sonrió con ironía, aunque en el fondo también se removía inquieto. Clara prosiguió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «La hacienda que ven a su alrededor no nació de la nada. Hubo sacrificios que nunca conté, porque creí que era mejor protegerlos. Vendí tierras que eran herencia de mis padres. Trabajé de sol a sol en tiempos en que nadie creía que una mujer pudiera sostener un imperio de agave. Y mientras lo hacía también cargaba con sus errores, sus caprichos y sus traiciones». Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Un murmullo recorrió la sala. Los primos más jóvenes se miraban entre sí, sin entender del todo el peso de lo que escuchaban. «A ti, Ernesto», continuaba la carta, «te confié responsabilidades que ningún niño debería haber tenido. Te hice hombre antes de tiempo, porque necesitaba que alguien se mantuviera firme cuando los demás flaqueaban. Te robé la infancia, y por eso nunca me diste un abrazo sincero después de los 15 años. Lo sé, hijo, y no lo reprocho. Mi cariño hacia ti fue exigente, pero nunca ausente». Ernesto tragó saliva, sintiendo que las palabras se le clavaban en el pecho. Había esperado toda su vida un reconocimiento así, y ahora lo recibía demasiado tarde. Clara hizo una pausa, incapaz de contener el temblor en su voz. Marta, impaciente, la apuró con brusquedad. «Sigue leyendo, por favor». Ella asintió y continuó. «A ti, Marta, te vi crecer con un orgullo feroz, el mismo que yo llevaba en la sangre. Siempre fuiste inteligente y calculadora, pero también dura con quienes no compartían tu visión. Te quise como la sucesora natural de mis pasos, pero tu ambición a veces cegó tu corazón. No confundas disciplina con frialdad, hija mía. Aprenderás que el poder sin compasión se convierte en soledad». Marta cerró los ojos, como si aquellas frases fueran cuchillas que cortaban en lo más profundo de su orgullo. «Y a ti, Julián, el más pequeño y el más libre. Te di alas porque no tuve el valor de dármelas yo misma. Te vi partir con tristeza, pero también con la esperanza de que encontraras un camino distinto al nuestro. Sin embargo, cada regreso tuyo fue una herida. Traías los ojos cansados, los sueños rotos
y el alma vacía. Hijo, no eres un fracaso. Eres la parte de mí que se atrevió a soñar más allá de estas tierras. Ojalá algún día lo entiendas. Julián bajó la cabeza. Por primera vez su sonrisa irónica desapareció. Encendió un cigarro con manos temblorosas, incapaz de enfrentar las miradas. Clara respiró profundo antes de leer el final del párrafo que sostenía. A todos ustedes les digo, no escribo estas palabras para herir, sino para liberar lo que nunca dije en vida. La hacienda no es solo paredes y tierra, es la memoria de nuestra familia. Si deciden conservarla, deberán hacerlo juntos. Y si no, habrán perdido algo más que una propiedad, habrán perdido su raíz. El silencio que siguió fue tan profundo que ni el reloj del pasillo se atrevió a sonar. Los hermanos, cada uno atrapado en sus propios recuerdos y culpas, comprendieron que la carta apenas había comenzado a desenterrar lo que la matriarca nunca se había atrevido a decir en voz alta. Clara secó sus lágrimas con el dorso de la mano y continuó leyendo, aunque la voz le temblaba. La sala entera estaba pendiente de cada palabra, como si de pronto todos los fantasmas de la hacienda hubieran despertado para escuchar también. He callado demasiado tiempo y ahora, cuando ya no respiro, quiero dejar claro lo que nunca me atreví a decir en vida. Ustedes, mis hijos, han sido motivo de orgullo y también de decepción. No se engañen, los amé como pude, pero no siempre como ustedes hubieran querido, y esa es mi culpa. Marta, rígida en su asiento, lanzó un suspiro cargado de rabia. ¡Qué conveniente! Ahora resulta que mamá reconocía sus errores cuando ya no está para escucharnos. Ernesto le lanzó una mirada severa. Cállate y escucha. Clara, con voz entrecortada, retomó la lectura. Cuando hablo de decepción no lo hago con rencor, sino con tristeza. A veces preferían las apariencias a la verdad, el dinero a la unión. Más de una vez los vi traicionarse entre ustedes mismos por una palabra mal dicha, por una herencia anticipada, por un capricho. Y mientras tanto Clara permanecía a mi lado, sin pedirme nada más que respeto. El nombre de Clara en la carta resonó como un golpe seco. Marta giró hacia ella con ojos de fuego. ¿Lo ves? Siempre metida, siempre robando nuestra atención. Clara bajó la mirada deseando desaparecer, pero la voz escrita de doña Mercedes la obligaba a mantenerse firme. Clara fue mi apoyo en los días más oscuros. Cuando la enfermedad me obligaba a permanecer en cama, fue ella quien velaba mis noches. Cuando las cuentas no cerraban y el peso de la hacienda amenazaba con caer, fue ella quien me recordaba que aún había camino. Y sí, hijos míos, la quise como a una hija, aunque jamás lo admití frente a ustedes. Un murmullo recorrió la sala. Algunos vecinos se santiguaron, sorprendidos. Julián soltó una carcajada seca. Pues qué sorpresa, ¿no? Resulta que nuestra madre tenía más confianza en la empleada que en nosotros. «Cállate, Julián», gritó Marta, levantándose. «Esto es una falta de respeto». Ernesto, cansado de las interrupciones, golpeó la mesa con la palma de la mano. «Ya basta. Si no son capaces de escuchar, váyanse». El silencio regresó de golpe. Marta se dejó caer de nuevo en la silla, furiosa pero sin réplica inmediata. Clara, con manos temblorosas, siguió leyendo. «No crean que con esto busco herirlos. Solo quiero que comprendan que la lealtad no siempre se mide por la sangre. La sangre une, sí, pero también pesa y muchas veces hiere. La lealtad verdadera nace de los actos, y Clara me lo demostró una y otra vez. Ella fue testigo de mis lágrimas cuando ustedes me dejaban sola en esta casa». Las palabras calaron hondo. Ernesto cerró los ojos, recordando los viajes que hizo por negocios, mientras su madre quedaba al cuidado de Clara. Julián sintió un vacío en el estómago. ¿Cuántas veces había estado lejos, desperdiciando su vida mientras alguien más llenaba el lugar que debió ocupar él? Clara respiró profundo y continuó. «Sé que estas confesiones pueden dolerles, pero prefiero que arda la verdad a que se pudra el silencio, y aunque me duela decirlo, también temí que, al morir, la avaricia los enfrentara como enemigos. Por eso dejé estas palabras, para que se miren a los ojos y recuerden lo que son, hermanos. No olviden nunca que, si la hacienda se derrumba, no será por culpa del tiempo, sino por la división entre ustedes». El final de la hoja cayó como un peso insoportable. Clara la dejó sobre la mesa, respirando agitada. Nadie habló.
El silencio que siguió fue más profundo que cualquier reproche. Los hermanos no querían admitirlo, pero cada palabra de su madre había tocado una herida abierta. Y lo peor era que todos sabían que aún quedaba más por revelarse. Clara tomó aire antes de desplegar la siguiente hoja. Sus dedos temblaban, pero su voz salió más clara que antes, como si la fuerza de doña Mercedes la guiara. Los hermanos se tensaron de nuevo, cada uno con sus pensamientos atrapados en la red de palabras que habían comenzado a cambiarlo todo. Llegó el momento de hablar de la herencia. Muchos pensarán que hablo de tierras, dinero y propiedades, pero la verdad es que el verdadero valor no está en lo material. Lo que les dejo es mucho más difícil de sostener. La obligación de cuidar lo que hemos construido juntos. Marta arqueó las cejas incrédula. ¿Obligación?, repitió en voz baja. No me sorprende. Siempre fue más deber que cariño. Ernesto no la miró, pero apretó los dientes. Clara continuó leyendo. El nombre de los Ortega no significa riqueza por sí mismo, sino responsabilidad. Esta hacienda se levantó con sacrificios que pocos conocieron y que yo elegí callar. No me interesa que se repartan las paredes ni los muebles como si fueran monedas. Lo que quiero es que comprendan que el legado no es una casa, sino una historia. Julián soltó una carcajada amarga. ¿Y de qué sirve una historia cuando lo que necesitamos es vivir? Ernesto lo interrumpió con firmeza. Sirve de todo. Sin esa historia no seríamos nada. Clara prosiguió con un nudo en la garganta. Si alguno de ustedes esperaba encontrar fortunas escondidas, lamento desilusionarlos. Lo que dejo está a la vista: la hacienda, las tierras de agave y los recuerdos que las sostienen. Pero he dejado condiciones claras. Quien quiera quedarse con este lugar debe hacerlo con la conciencia de que no es dueño, sino guardián. No podrán venderla ni abandonarla. Deberán mantenerla viva y abierta para la comunidad que tanto nos dio. El murmullo creció entre los familiares presentes. Algunos asintieron en silencio, reconociendo la justicia de esas palabras. Otros miraron con sorpresa a Marta, sabiendo que aquello iba en contra de sus expectativas. Marta golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es inaceptable. Ahora resulta que no podemos decidir qué hacer con lo que es nuestro. Clara, con voz serena pero firme, leyó la siguiente línea. No es suyo, hija. La hacienda pertenece a la memoria de quienes la construyeron, y esa memoria no les pertenece solo a ustedes. Yo la custodio hasta hoy, y después de mí ustedes serán responsables de que no se marchite. Si no aceptan esta condición, entonces todo pasará a manos de una fundación local que se encargará de preservar la tradición. El golpe fue brutal. Marta palideció, incapaz de responder de inmediato. Ernesto se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, sintiendo el peso de la decisión que se avecinaba. Julián, por su parte, soltó una risa nerviosa. Así que eso era... Mamá siempre guardándose la última palabra, incluso muerta. Clara bajó la vista, con lágrimas contenidas. Aquellas palabras no la sorprendían. Ella había escuchado a la matriarca muchas veces hablar de la responsabilidad como un tesoro más valioso que el dinero. Pero ver el impacto en los hijos era distinto. Era como presenciar una tormenta que apenas comenzaba a formarse. Ernesto levantó la voz, rompiendo el silencio. Quizá tenga razón. Tal vez no es una herencia lo que nos deja, sino una prueba. Marta lo miró con rabia. ¿Y piensas aceptar esas condiciones? ¿Atarnos de por vida a esta hacienda como si fuéramos prisioneros? Ernesto no respondió. Sus pensamientos giraban alrededor de la carta, de la voz de su madre resonando desde la tumba. La responsabilidad lo aplastaba, pero también lo llamaba. Clara cerró los ojos un momento y concluyó la lectura de la página. El verdadero valor de la herencia no se mide en pesos, sino en la capacidad de sostener juntos lo que de otra forma se perdería. Si logran hacerlo, habrán demostrado que mi vida no fue en vano. Si no, sabré desde dónde esté que mi sacrificio se marchitó con ustedes. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevía a hablar, porque todos sabían que lo que acababan de escuchar no era solo un mandato, sino una advertencia. Clara sostuvo el papel unos segundos más, como si sus manos se resistieran a soltarlo. Todos guardaban silencio, procesando lo que habían escuchado. La voz de doña Mercedes parecía seguir flotando en la sala, imponiendo respeto incluso después de muerta. Ernesto fue el primero en hablar. Entonces, si queremos conservar la hacienda,
Tendremos que hacerlo juntos. Marta lo miró con desdén. Tú escuchaste lo mismo que yo. Obligación, sacrificio, comunidad. Nuestra madre lo planeó todo para dejarnos atrapados aquí. No lo veas así, replicó Ernesto. Tal vez solo quería asegurarse de que no destruyéramos lo que tanto le costó levantar. Julián soltó una carcajada amarga. ¿Y de verdad crees que vamos a poder hacerlo juntos? Tú, Marta y yo, los tres en la misma mesa. Ni siquiera podemos pasar una noche sin discutir. La tensión volvió a espesar el aire. Los primos murmuraban entre sí, como espectadores de un drama inevitable. Clara bajó la mirada, consciente de que aquella decisión podía desatar un conflicto aún mayor. Ernesto se levantó, caminó hasta el ventanal y miró hacia los campos de agave. «Miren afuera», dijo con voz grave. «Esos campos son nuestra historia. Cada planta fue cuidada por generaciones. ¿Van a dejar que se pierda solo porque no sabemos ponernos de acuerdo?» Marta bufó cruzando los brazos. «No idealices tanto, Ernesto. Esos campos también nos costaron sangre y pleitos. No son un recuerdo idílico, son cadenas que nos sostienen», contestó él sin volverse. Clara sintió que debía intervenir. Con un tono suave, pero firme, habló. «Doña Mercedes siempre decía que la hacienda no era un tesoro para guardar, sino un deber que compartir. Yo la escuché muchas noches, preocupada porque ustedes no supieran entenderlo. Tal vez esta es su última oportunidad para demostrarle que estaba equivocada». Marta la fulminó con la mirada. «¿Y tú qué sabes de oportunidades? Siempre viviste a la sombra de mamá, haciendo lo que ella mandaba». «Sé más de lo que cree, señora», respondió Clara, sorprendiéndose a sí misma con el valor que brotaba de sus palabras. «Porque yo fui quien estuvo con ella cuando lloraba por ustedes». Un silencio incómodo cubrió la sala. Julián dejó caer el cigarrillo a medio encender y lo aplastó con el zapato. «Si esto se trata de unirnos, ya estamos perdidos. Nunca fuimos una familia, solo piezas de un juego que mamá movía a su antojo». Ernesto lo miró fijamente. «Quizá, pero aún podemos decidir si seguimos siendo piezas o si empezamos a ser dueños de lo que queda». Los murmullos aumentaron. Los vecinos que aún permanecían observaban con atención, algunos asintiendo discretamente ante las palabras de Ernesto. Sabían que la hacienda no era solo un asunto privado, era parte del pueblo. La decisión de los Ortega afectaría a todos. El notario, que había permanecido callado, intervino con serenidad. «La cláusula es clara. Si no cumplen la condición, la propiedad pasará a la fundación. No hay margen de interpretación». Marta golpeó la mesa con fuerza. «Entonces, que se la quede la fundación. Yo no pienso cargar con una maldición disfrazada de legado». Su voz retumbó en la sala, dejando a todos tensos. Ernesto cerró los ojos un instante, luchando contra la rabia. Julián se recargó en el respaldo, resignado, como si aceptara la derrota antes de intentar siquiera. Clara, en cambio, se aferraba al papel, como si en sus manos estuviera la esperanza de doña Mercedes. Sus ojos se nublaron, pero su corazón le pedía no rendirse. La noche caía de nuevo sobre la hacienda, y en medio de las sombras, los Ortega se enfrentaban al mayor desafío de sus vidas: encontrar la manera de permanecer unidos o perderlo todo para siempre. El ambiente en la sala se volvió insoportable. Las palabras de doña Mercedes habían dejado un peso sobre todos, pero Marta se negaba a cargarlo. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y orgullo, y cada músculo de su cuerpo parecía dispuesto a resistirse a lo que consideraba una injusticia. «No pienso hacerlo», dijo con voz firme, clavando la mirada en Ernesto. «Que no te engañe el romanticismo de mamá. Ella nos ató a esta hacienda toda la vida, y ahora quiere seguir controlándonos desde la tumba. Yo no nací para vivir encadenada a sus mandatos». Ernesto se levantó de la silla con brusquedad. «Esto no se trata de cadenas. Se trata de honrar su esfuerzo, de no dejar que todo se pierda». Marta rió con amargura. «¿Honrarla? Después de todo lo que nos exigió, de todo lo que nos negó, yo sí la quise, Ernesto, pero también la conocí. Mamá nunca confió realmente en nosotros, y ahora pretende que trabajemos juntos, cuando sabía que eso era imposible». Julián intervino, encendiendo otro cigarrillo con calma aparente. «En eso estoy de acuerdo con Marta. La unidad nunca existió, fue un teatro. ¿Por qué vamos a fingir ahora?» Clara, con la carta todavía en las manos, los miró con desesperación. «No lo vean como un castigo.
Doña Mercedes confiaba en que podían hacerlo, aunque no lo dijera en vida. Marta la interrumpió con un tono cortante. «Tú no sabes nada, Clara. Ella te usó como confidente porque no quería enfrentarnos, pero no eres parte de esta familia. Nunca lo fuiste». Las palabras cayeron como un cuchillo. Clara bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas, aunque dentro de ella crecía una rabia silenciosa. Ernesto apretó los puños, incapaz de tolerar más. «No vuelvas a hablarle así. Ella tiene más derecho que nosotros a estar aquí». Marta lo fulminó con la mirada. «Claro, defiéndela. Siempre fuiste el soldadito obediente de mamá, dispuesto a cargar con todo. Pero yo no. Yo quiero mi libertad. Y si eso significa venderlo todo, lo haré». El silencio se volvió espeso. Julián soltó una carcajada nerviosa. «Pues ahí lo tienen. Marta al menos es sincera. Yo tampoco pienso quedarme a restaurar ruinas». Ernesto sintió como la furia lo consumía. ¿Y qué harán después? Irse cada quien por su lado, dejar que la fundación se lleve lo único que nos queda. ¿Así van a honrar a mamá? Yo ya la honré viviendo como ella nunca se atrevió, contestó Julián exhalando humo. Y si eso le dolió, ya no importa. Marta lo apoyó con un gesto. Exacto. La vida es demasiado corta para seguir las reglas de alguien que ya no está. Los murmullos de los vecinos crecieron. Algunos miraban a Marta con desaprobación. Otros asentían discretamente, comprendiendo su postura. La hacienda, que siempre había sido símbolo de orgullo, se convertía ahora en motivo de división pública. Clara levantó la voz, temblorosa, pero firme. Ella confiaba en que el amor de ustedes fuera más fuerte que el resentimiento. No la defrauden. Marta la ignoró y volvió a dirigirse a Ernesto. Si quieres quedarte, hazlo, pero no cuentes conmigo. Yo no pienso perder más de mi vida en esta casa. Ernesto cerró los ojos un instante. Su respiración era pesada y sus pensamientos se debatían entre la lealtad y la rabia. Comprendía la dureza de su hermana, pero también sentía que renunciar era traicionar no solo a su madre, sino a sí mismo. El reloj del pasillo marcó las 11 con un eco grave. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, como si el mismo cielo quisiera participar en aquella disputa. La sala quedó en silencio otra vez. Pero esta vez era distinto. Era un silencio lleno de fracturas, de decisiones irreversibles que comenzaban a tomar forma. Y en medio de todo Ernesto entendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. La discusión con Marta aún resonaba en las paredes cuando Julián se levantó y salió al patio trasero, buscando un respiro. El aire nocturno estaba cargado de humedad y el aroma del agave lo envolvía como un recuerdo que se negaba a desaparecer. Caminó despacio hacia los viejos corrales, donde de niño solía esconderse para escapar de los gritos de su madre. Encendió otro cigarrillo, aunque apenas lo probó. Algo dentro de él lo mantenía inquieto, como si las palabras de la carta hubieran removido un rincón olvidado de su memoria. Se sentó en un banco de piedra y dejó que la brisa le golpeara el rostro. «No eres un fracaso, eres la parte de mí que se atrevió a soñar más allá de estas tierras», repitió en voz baja, recordando lo que Clara había leído. Por primera vez en mucho tiempo, Julián se permitió pensar en su madre sin rabia. Recordó las tardes en que ella lo llevaba a los campos, cuando era apenas un niño curioso. «Mira bien, Julián», le decía, «cada planta tarda años en madurar. La paciencia es la base de todo lo que vale la pena». Él no entendía entonces, y quizá tampoco lo entendía ahora, pero aquellas palabras regresaban con una claridad que le arrancó un nudo en la garganta. Entró en la bodega donde se guardaban herramientas oxidadas y cuadernos viejos. El polvo lo hizo toser, pero siguió avanzando hasta una repisa donde encontró una caja de madera carcomida. La abrió con cuidado y descubrió varios cuadernos de tapas desgastadas. Reconoció de inmediato la letra firme de doña Mercedes. Se sentó en el suelo, bajo la luz tenue de una lámpara olvidada, y empezó a leer. Eran diarios, escritos en los últimos años de la matriarca. En ellos hablaba de las cuentas de la hacienda, de los problemas con los trabajadores, pero también de su dolor más íntimo. Hoy Julián volvió a irse sin despedirse. Lo vi alejarse por el camino de tierra y sentí un hueco en el pecho. Le di alas, pero no supe enseñarle a regresar. Temo que piense que no lo quise lo suficiente. Ojalá algún día entienda que siempre fue mi alegría más libre. Las letras se le nublaron entre lágrimas.
Cerró el cuaderno, respirando hondo. Por primera vez, se dio cuenta de que había juzgado a su madre con dureza, sin reconocer que ella también había tenido miedo, que también había sufrido su partida. Escuchó pasos detrás de él. Era Clara, que lo había seguido con discreción. «¿Qué encontraste?», preguntó con suavidad. Julián le mostró los cuadernos. Su voz... «Aquí está su voz, Clara. No era solo la mujer dura que conocimos. Tenía dudas, tenía miedo. Y yo nunca lo vi». Ella se sentó a su lado y lo miró con ternura. «A veces confundimos la fortaleza con frialdad, pero yo la vi muchas noches llorando por ustedes». Julián asintió, apretando los diarios contra el pecho. «Tal vez mamá tenía razón. Quizá no soy un fracaso. Solo fui demasiado ciego para ver lo que importaba». Clara lo tocó en el hombro. «Todavía estás a tiempo, Julián. Estas páginas no son solo recuerdos, son un llamado». Él la miró con los ojos enrojecidos. «¿Y crees que podamos hacerlo? ¿Crees que podamos unirnos?». Clara suspiró. «Eso depende de ustedes. Yo ya cumplí con leer lo que ella quiso. Ahora la decisión está en manos de los tres». El viento volvió a soplar, haciendo crujir las maderas del techo. Julián cerró los ojos, abrazando el diario con fuerza. Por primera vez en años, sintió que tenía algo que lo ataba a ese lugar. No era el peso de una obligación, sino la raíz de una memoria que, aunque perdida, aún podía florecer. Ernesto permanecía en el salón principal, sentado en la misma silla donde su madre solía recibir visitas importantes. La hacienda estaba en silencio, rota solo por el crujir del techo con cada ráfaga de viento. En su mente se repetían las palabras de la carta. «A ti, Ernesto, te hice hombre antes de tiempo. Te robé la infancia». Aquella confesión lo perseguía como un eco doloroso. Se inclinó hacia adelante, frotándose el rostro con ambas manos. Siempre había sido el fuerte, el que no podía permitirse quebrarse. Pero ahora, por primera vez, sentía el peso insoportable de la duda. «¿Qué hago contigo, mamá?», susurró al vacío. «¿Cómo cumplo con lo que pediste si ni siquiera puedo mantenernos unidos?». Los recuerdos lo golpearon con violencia. La primera vez que tuvo que negociar con campesinos, siendo apenas un adolescente. Las madrugadas en que su madre lo despertaba para revisar las cuentas. La presión constante de ser el pilar. Había vivido toda su vida con la carga de la hacienda sobre los hombros, y ahora esa carga parecía más pesada que nunca. Escuchó pasos suaves detrás de él. Era Clara, que se acercaba con una taza de café. «No ha probado bocado en todo el día», le dijo ofreciéndosela. Ernesto aceptó la taza, aunque apenas la sostuvo entre las manos. «Clara, dime la verdad. ¿Mamá confiaba realmente en mí?». Ella lo miró con dulzura, pero sin rodeos. Confiaba tanto que a veces se olvidaba de que también era su hijo, no solo su sucesor. «Te exigió más de lo que debía, pero nunca dudó de ti». Ernesto bajó la vista hacia el café. «No sé si puedo seguir. Tal vez Marta tiene razón. Tal vez lo mejor sea venderlo todo y dejar que el pueblo se encargue». Clara negó con la cabeza. «Eso no es lo que quiere su madre. Y usted lo sabe». El silencio se alargó. Afuera, el viento silbaba entre las ventanas rotas. Ernesto sintió un nudo en la garganta. «Siempre soñé con dejar este lugar, Clara, con vivir mi propia vida, lejos de estas paredes que me ahogaban, pero ahora, escucharla, es como si me hubiera encadenado de nuevo». «No son cadenas, don Ernesto», replicó ella con firmeza. «Son raíces, y uno decide si las corta o si las hace crecer». Él la miró fijamente, buscando en sus ojos una respuesta que no encontraba en sí mismo. Clara no apartó la mirada. «Usted todavía puede elegir. Puede seguir siendo el hijo obediente que ella moldeó, o puede ser el hombre que guíe a sus hermanos, aunque no lo quieran». Ernesto apoyó los codos sobre la mesa, atrapado en el dilema. Sabía que si aceptaba la voluntad de su madre, tendría que enfrentarse no solo a Marta y Julián, sino también a sus propios resentimientos, pero si renunciaba, sentiría que había traicionado todo lo que había cargado durante años. «Tengo miedo, Clara», admitió en voz baja. «Miedo de fracasar, de no estar a la altura». Ella sonrió con suavidad. «El miedo no lo hace menos fuerte, lo hace humano. Y tal vez eso es lo que siempre le faltó a esta familia, alguien que se permitiera sentir». Sus palabras lo conmovieron más de lo que quiso admitir. Ernesto tomó un sorbo de café, tratando de recuperar la calma. Por primera vez en mucho tiempo,
Sintió que alguien lo entendía de verdad. El reloj del pasillo marcó la medianoche. Ernesto respiró hondo, como si aquel sonido lo obligara a tomar una decisión. No podía seguir postergando lo inevitable. Se levantó despacio y miró a Clara. Tienes razón. No puedo huir más. Pero si voy a luchar por esta hacienda, necesitaré que tú estés a mi lado. Clara asintió sin dudar. Lo estaré. La determinación comenzaba a despertar en el corazón de Ernesto, aunque sabía que la batalla más difícil aún estaba por llegar: convencer a sus hermanos. El amanecer bañó la hacienda con una luz dorada que no lograba disipar la tensión acumulada. En el patio central, los Ortega se reunieron alrededor de la mesa de piedra donde, en otros tiempos, doña Mercedes ofrecía comidas a trabajadores y vecinos. Ahora, esa misma mesa se convertía en el escenario de la decisión más difícil de sus vidas. Ernesto tomó la palabra. Su voz era grave pero firme. No podemos seguir posponiendo esto. Mamá dejó claras sus condiciones. Si no las cumplimos, la hacienda pasará a la fundación. Hoy debemos decidir. Marta, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, contestó de inmediato. Yo ya di mi respuesta. No pienso atarme a un lugar que siempre fue una prisión. No es una prisión, replicó Ernesto. Es nuestra raíz. Julián, sentado a un lado, fumaba en silencio. Al escuchar a su hermano, soltó el humo lentamente. Marta tiene razón en algo. La hacienda nos pesó demasiado, pero también descubrí algo anoche. Mamá nos amaba más de lo que supimos ver. Encontré sus diarios. Todos lo miraron sorprendidos. Marta arqueó las cejas. ¿Diarios? ¿Y ahora resulta que vienes con confesiones póstumas también? Julián sostuvo su mirada, esta vez sin ironía. Escribió sobre nosotros, sobre cómo sufría en silencio, sobre cómo confiaba en que algún día dejaríamos de pelear. Mamá quería que entendiéramos que la hacienda no era suya, sino de todos. El murmullo entre los primos y vecinos presentes se intensificó. La comunidad escuchaba cada palabra, sabiendo que lo que decidieran afectaría a todos. Un anciano del pueblo, don Leandro, se levantó con dificultad y habló con voz cansada pero clara. Doña Mercedes ayudó a muchas familias aquí, pagó medicinas, dio trabajo cuando nadie más lo hacía. Esta hacienda no solo es de ustedes, hijos, también es parte de este pueblo. Clara asintió emocionada por la intervención. Ella lo sabía. Por eso pidió que no se vendiera. Quería que la casa siguiera siendo un refugio. Marta se llevó una mano a la frente, frustrada. ¿Y qué esperan de mí? ¿Que me sacrifique por un ideal que ni siquiera comparto? Ernesto respondió con calma, aunque sus ojos ardían de determinación. Esperamos que pienses en algo más grande que tú misma. El silencio se prolongó. Marta parecía debatirse entre su orgullo y la presión que la rodeaba. Julián apagó el cigarrillo y habló de nuevo. Yo estoy dispuesto a intentarlo. No sé si lograré cambiar, pero al menos quiero darle una oportunidad a lo que mamá soñó. Todos giraron hacia él, sorprendidos por su tono sincero. Ernesto lo miró con una mezcla de alivio y esperanza. Gracias, hermano. Eso ya es un comienzo. Marta soltó una carcajada seca. ¿De veras creen que con buenas intenciones van a salvar esta hacienda? No tienen idea de lo que significa mantenerla en pie. Clara dio un paso al frente, con la carta en la mano. Tal vez yo sí lo sepa. Estuve con doña Mercedes cada día. Aprendí de ella cómo manejar cuentas, cómo negociar con proveedores, cómo lidiar con las cosechas. Si deciden aceptar, yo los ayudaré. Las palabras sorprendieron a todos. Marta la observó con frialdad. ¿Y quién te dio ese derecho? Ella, respondió Clara con firmeza, levantando la carta. Doña Mercedes confió en mí. El peso de la verdad cayó sobre la reunión. Marta no pudo replicar de inmediato. Ernesto se adelantó mirando a su hermana a los ojos. Podemos hacerlo juntos, Marta. No será fácil, pero si seguimos peleando, lo perderemos todo. El silencio volvió, más denso que nunca. Los rostros de los vecinos reflejaban expectativa. Marta respiró hondo, apartando la mirada hacia los campos iluminados por el sol naciente. Aunque aún no daba su respuesta definitiva, algo en su expresión mostraba que la decisión estaba empezando a quebrar la muralla de su resistencia. El sol ya estaba alto cuando los Ortega seguían reunidos en el patio. El murmullo de los vecinos había disminuido, pero la expectativa seguía flotando en el aire como una brasa que no se apaga.
Marta, de pie junto a la mesa de piedra, parecía un volcán a punto de estallar. Ernesto la observaba en silencio, esperando que dijera algo, mientras Julián jugueteaba con los diarios que había encontrado, como si buscara en ellos la fuerza que nunca tuvo. Finalmente, Marta habló con un tono cansado pero firme. Si acepto este acuerdo, no será por ustedes ni por esta hacienda. Será por mamá, aunque no esté de acuerdo con la forma en que nos lo impuso. Ernesto frunció el ceño, pero no replicó. Comprendía que aquella era la única manera en que Marta podía ceder sin sentirse derrotada. «Entonces lo aceptas», dijo al fin, con voz grave. Ella asintió con lentitud, aunque sus ojos aún reflejaban rebeldía. «Lo acepto, pero con condiciones. Yo no pienso quedarme encerrada aquí todo el tiempo. Si quieren que participe, será como parte de una decisión colectiva. Nada de que tú, Ernesto, seas el patrón como mamá siempre quiso». Julián levantó la mano, sonriendo con ironía. «Por una vez estoy de acuerdo contigo, Marta. Si vamos a intentarlo, debe ser juntos o no será». Ernesto respiró hondo, conteniendo la rabia que le producía escuchar aquellas exigencias. Había soñado toda su vida con un reconocimiento claro de su papel, pero entendía que aferrarse al mando solo los dividiría más. «De acuerdo, lo haremos en conjunto». Clara dio un paso al frente, con la carta aún en las manos. Entonces cumplirán con la voluntad de doña Mercedes. Ella no quería que hubiera un nuevo patrón, sino que aprendieran a decidir unidos. Los vecinos aplaudieron con timidez, como si temieran romper la solemnidad del momento. El eco de aquellas palmas se extendió por el patio, dándole a la reunión un aire de esperanza. Ernesto miró a sus hermanos. «Tenemos que empezar desde abajo. Los campos necesitan atención, las cuentas están al límite. Pero si nos unimos podemos levantar esto». Marta suspiró, todavía con gesto orgulloso. «No prometo milagros, Ernesto, pero pondré de mi parte». Julián levantó uno de los diarios. «Yo también. Quizá no sirva para llevar cuentas, pero sí para recordar lo que mamá escribió. Sus palabras pueden ser nuestra guía». Clara los observó con una emoción contenida. Durante años había soñado con este momento, aunque nunca imaginó verlo tan cerca. «Yo me encargaré de organizar lo que sea necesario. Doña Mercedes me enseñó cómo hacerlo». Marta la miró con dureza, pero esta vez no replicó. Había algo en la serenidad de Clara que la obligaba a aceptar su presencia como parte de la nueva etapa. El notario, que había permanecido en silencio, cerró la carpeta con gesto solemne. «Entonces queda registrado. La hacienda permanecerá en manos de la familia Ortega, bajo la condición de que se mantenga unida y en servicio de la comunidad». Las palabras fueron recibidas con un murmullo de aprobación entre los presentes. Algunos vecinos se persignaron, otros sonrieron aliviados. Ernesto se permitió por primera vez en mucho tiempo una ligera sonrisa. «No sé qué vendrá después, pero al menos lo intentaremos». Julián apagó su cigarrillo y asintió. «Lo intentaremos». Marta cruzó los brazos, mirando hacia el horizonte de agaves. «Que quede claro, no será fácil, pero si mamá tuvo la fuerza para levantar esto, no voy a ser yo quien lo destruya». Clara apretó la carta contra su pecho. En sus ojos brillaba la certeza de que la voluntad de la matriarca había sido escuchada. El sol iluminaba el patio, y por un instante la hacienda pareció respirar de nuevo, como si celebrara que aún había esperanza en los Ortega. El día avanzaba lentamente, y la hacienda parecía distinta, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus muros. Los campos de agave brillaban bajo el sol, y el aire olía a tierra húmeda y a esperanza contenida. Los Ortega, cansados pero unidos por primera vez en mucho tiempo, se quedaron en el patio central sin prisa por marcharse. Ernesto tomó la palabra. Su voz sonaba más serena que nunca. «Mamá nos dejó más que una casa. Nos dejó un desafío que no podemos ignorar. Siempre pensé que la herencia sería una carga, pero ahora entiendo que también puede ser un camino». Marta lo miró en silencio, todavía con el orgullo a flor de piel, pero algo en su gesto se había suavizado. «No me resulta fácil aceptarlo, Ernesto. Yo quería libertad, pero quizá no entendí que no se trata de elegir entre libertad y responsabilidad. Tal vez podamos tener ambas, si aprendemos a compartir la carga». Julián, sentado con los diarios en las manos, sonrió con una melancolía tranquila. «Yo siempre huí de este lugar porque sentía que no tenía espacio para mí,
pero ahora veo que el problema no era la hacienda, sino yo mismo. Mamá nunca dejó de creer en nosotros aunque lo demostrara a su manera, y yo estoy dispuesto a intentarlo. Clara los observaba con lágrimas contenidas. Durante años había sido testigo silencioso de cada herida, de cada disputa. Ahora, por primera vez, veía un atisbo de reconciliación. Ella estaría orgullosa, no por lo que digan hoy, sino por lo que hagan a partir de mañana. Ernesto asintió, levantándose. A partir de mañana empezaremos a trabajar en los campos. No será fácil, pero con esfuerzo podremos levantar esto. Los vecinos que aún permanecían escucharon con atención. Algunos incluso se ofrecieron a ayudar. La comunidad entera parecía respirar aliviada, como si la decisión de los Ortega también asegurara parte de su propio futuro. Marta levantó la vista hacia el cielo despejado. Nunca pensé que terminaría aquí, aceptando algo que siempre rechacé. Pero si mamá tuvo la fuerza de mantenerlo todo, yo puedo tener la fuerza de continuar. Julián cerró el cuaderno con suavidad. Entonces es un pacto, por ella, por nosotros y por este lugar. Ernesto extendió la mano hacia sus hermanos. Marta dudó un instante, pero finalmente la tomó. Julián se unió con una sonrisa cansada, y por primera vez, los tres sintieron que el lazo de sangre podía ser más fuerte que las disputas. Clara, conmovida, guardó la carta en un cofre de madera que doña Mercedes había dejado en su habitación como símbolo de la promesa que acababan de hacer. El sol iluminaba sus rostros, y en ese instante la hacienda ya no parecía un lugar de sombras, sino de nuevos comienzos. Ernesto respiró profundamente y murmuró: el verdadero valor de la herencia no estaba en la tierra ni en el dinero, estaba en nosotros. Un silencio reverente los envolvió, roto solo por el canto de los pájaros que anunciaban la llegada del mediodía. Y así, entre dudas y esperanzas, los Ortega dieron el primer paso hacia un futuro distinto, conscientes de que el legado de su madre no era una carga, sino una oportunidad para reencontrarse consigo mismos y con su historia. Antes de cerrar esta narración, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás más historias donde los secretos familiares, las decisiones difíciles y la fuerza de la memoria marcan el rumbo de quienes se atreven a enfrentarlos. Y no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo, porque allí descubrirás otra historia que, como esta, te hará reflexionar sobre lo que significa realmente la palabra herencia.